Hoy vamos a recorrer los 10 juegos que se lanzan en enero de 2026. Puesto 1. Hytale. No es solo un juego, es una declaración de principios. Después de años de desarrollo caótico, cancelaciones, cambios de motor y hasta la salida de Riot Games del proyecto, Hytale vuelve a manos de sus creadores originales con una idea clara: poner el poder creativo en manos del jugador. En su núcleo, combina una aventura RPG clásica con biomas diseñados a mano, mazmorras, enemigos y progresión, con un sistema de creación profundamente flexible, mundos generados por nodos, scripting visual, modificación completa del comportamiento del juego sin necesidad de saber programar. La clave está que Hytale no compite directamente con Minecraft, sino que apunta a algo más ambicioso: ser una plataforma donde se pueda jugar, crear, hostear servidores y construir experiencias completas. Su modelo de negocio también marca diferencia: precio de entrada bajo, cosméticos opcionales y libertad real para monetizar servidores. En PC es sin dudas uno de los lanzamientos más esperados de los últimos 10 años. Puesto 2. Animal Crossing New Horizons Switch 2 Edition. Nintendo arranca el año con una jugada quirúrgica. Animal Crossing no necesita presentación, pero esta nueva edición no es solo un lavado de cara, es una reactivación total del ecosistema. La versión para Switch 2 aprovecha resolución 4K, tiempos de carga casi instantáneos y agrega la actualización 3.0, con contenido pedido durante años por la comunidad. El sistema de resorts, la gestión hotelera, nuevos NPCs, funciones sociales avanzadas y herramientas de diseño mucho más profundas. Lo interesante es la estrategia: el contenido jugable llega gratis a todos, mientras que las mejoras técnicas se pagan a un precio muy accesible. Es Nintendo entendiendo cómo cuidar a su comunidad sin fragmentarla. No es un juego nuevo, pero en enero de 2026 vuelve a ser protagonista. Puesto 3. The Legend of Heroes Trail Beyond the Horizon. Este no es un JRPG más. Es el nudo central de una historia que Falcom viene contando hace más de 20 años. Beyond the Horizon conecta personajes, países, conflictos que los fans siguen desde generaciones, 3 protagonistas jugables, rutas narrativas paralelas y un sistema de combate híbrido que mezcla acción en tiempo real con turnos estratégicos. Es un juego que no corre atrás de tendencias, apuesta por narrativa profunda, world building consistente y personajes que evolucionan con el jugador. Para el público general puede pasar desapercibido, pero para los fans del JRPG, enero de 2026 es directamente histórico. Puesto 4. 2XKO. Riot Games entra oficialmente al género de la lucha, y lo hace rompiendo reglas. Es un fighting game 2v2, accesible pero profundo, pensado tanto para nuevos jugadores como para la escena competitiva. Personajes de League of Legends, controles modernos y un enfoque fuerte en el juego de equipo. La decisión clave: free to play, sin personajes bloqueados para entrenar y sin pay to win. Todo el negocio pasa por cosméticos. Enero no suele ser mes de esports, pero Riot usa este lanzamiento para sentar las bases de su circuito competitivo anual, y cuando Riot se mete en algo, rara vez lo hace a medias. Puesto 5. Mayo. Memories in Orbit. Mayo representa el costado más introspectivo del mes. Un Metroidvania de ciencia ficción, con narrativa ambiental, música melancólica y un sistema de movimiento basado en inercia y energía. Explorás una nave espacial abandonada, reconstruyendo la historia a través de fragmentos de memoria. No hay exposición directa, todo se cuenta a través del entorno. Es el típico juego que no grita, pero se queda. Ideal para quienes buscan algo más personal, más artístico, sin dejar de ser desafiante. Puesto 6. Arknights Endfield. Es la evolución natural del modelo gacha, llevada a escala AAA. Deja atrás la defensa de torres para convertirse en un RPG de acción 3D, con exploración, combate en tiempo real y un sistema de automatización industrial que sorprende por su profundidad. Construir bases, gestionar recursos, planificar rutas de suministro y al mismo tiempo pelear con equipos dinámicos. Todo en un mundo hostil y cambiante. Es free to play, sí, pero apunta claramente a competir con juegos premium, y eso dice mucho del momento que vive la industria. Puesto 7. Final Fantasy VII Remake Interraid. Si bien esto no es nuevo, el lanzamiento no busca sorprender, busca expandir. La llegada de Interraid a Xbox y Switch 2 cierra años de exclusividad y permite que una nueva audiencia experimente la versión definitiva del remake, con el episodio de Shafi incluido. Es una jugada estratégica, preparar el terreno para las siguientes partes de la trilogía. Square Enix no quiere que nadie quede afuera del viaje. Puesto 8.
Highward mezcla fantasía oscura con un gameplay de alto nivel. Un shooter cooperativo PvP donde armas y hechizos conviven, con mapas destructibles y verticalidad extrema. Detrás hay desarrolladores con pasado en Titanfall y Apex. Y se nota, movimiento fluido, combate preciso y diseño pensado para escuadrones. Free to play, crossplay y con una propuesta fresca dentro de un género saturado. Puesto 9. The Seven Deadly Sins Origin. Un RPG de mundo abierto basado en anime, con exploración total, combate en tiempo real y actividades de vida cotidiana. Origin busca atraer tanto a fans del anime como a jugadores que nunca tocaron la franquicia. Juego multijugador y un mundo pensado para perderse durante horas. Otro free to play que demuestra que enero ya no es un mes menor. Y por último, puesto 10. Code Vein 2. Enero cierra fuerte, con un Souls-like anime que apuesta por una historia más oscura, viajes en el tiempo y un enfoque total en el single player. Adiós al COP tradicional. Hola a compañeros IA más complejos, mapas más abiertos y decisiones que afectan el mundo. Para quienes buscan desafío, narrativa y estética intensa, es el broche perfecto del mes. Enero de 2026 deja algo claro, la industria ya no espera a marzo para arrancar. Este mes combina creatividad independiente, free to play de alto presupuesto, RPGs históricos y relanzamientos estratégicos. No es transición, es arranque. Si te interesa alguno de estos juegos, déjalo en comentarios. Y si querés que siga haciendo tops 10 de cada mes, también déjamelo en comentarios, porque 2026 recién empieza.